very soon, as sooner than expected, con Afentra. Literal, además es que literal, ¿eh? O sea, saltó la sorpresa en las gaunas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad lo he dividido un poco en dos, porque Afentra es una empresa que cerró un deal que de aquellas era, si no me equivoco, era pagar 3 veces lo que capitalizaba y tuvieron que suspender la cotización hasta que se cerrase el acuerdo. ¿Y qué pasó? Que esto ocurrió en 2021. Estamos ahora mismo, hoy es 21 de mayo de 2023, casi 2 años después, y todavía no está 100% confirmado. Así que imaginaros las de cosas que han pasado. Que son 2 años, Capi, la de cosas, ¿eh? Sí, sí, de hecho, a ver, si no fuera porque los intereses a pagar, obviamente por el tamaño de la empresa y cómo están los tipos de interés, eran bastante criminales, era un poco para tirarse de los pelos, ¿no? Al menos Sí, hay sí. ese amargo consuelo de que en intereses nos hemos ahorrado millones, pero Te has millones. ahorrado 2 años de 8% más Sí, el estaba en IVA. el 12, ahora mismo debe estar en el 11, 11 y medio a lo que se financian. Así que bueno, pongo aquí pongo aquí la esta de RNS de Afentra de la página web de ellos de este año, porque ha metido unos bailes la cotización en base a cada uno de los anuncios que han sido hasta cierto punto, bueno, ha sido una montaña rusa, Ciprés. Ha sido una montaña rusa y bueno, he La cogido un montaña par de, rusa de Afentra, sí, he cogido un par africana. de momentos ahí para poner a la gente en perspectiva, porque claro, esto es el 12 de enero, que es cuando finalmente anuncian que uno de los dos deals que tienen cerrados, que ya el Ministerio de Energía de Angola les había dado el visto bueno. Que claro, nosotros ya llevamos esperando año y medio, se alargaba todo mucho y había dudas de que no saliese adelante el deal. Que aunque cada vez que te reunías con el management te decían que sí, que era cuestión de tiempo, etcétera, etcétera, pues al final la inseguridad y el ruido pues no ayuda absolutamente nada a la cotización. Y aquí se ve cómo la acción ese día que se anunció, mete un subidón espectacular. Creo que eso fue un 20 y pico por ciento en solo una sesión. Y parecía que de aquellas, parecía que estábamos bien. Y tampoco hace tanto tiempo. Estamos hablando de segunda semana de enero. Pero, Estaba yo en Jerez, yo creo, ahí. Ah, no, no, yo pero estaba en Jerez en la otra subida, ¿no? En la de Pero abril, es que, creo. es que han sido muchas historias. Pero claro, te decían en enero esto, posteriormente los siguientes meses hubo ahí vamos a decir, pues bueno, entre estabilidad lateral y un poco a la baja conforme pasaba el tiempo y no había más noticias. Pero claro, otra cosa que aprendimos es que cerrar un deal no es solo la firma de que el regulador te lo apruebe. Son 400 millones de firmas de cada una de las partes que está metida en el, Sí, y en el ahí la verdad negocio. es que obviamente nosotros teníamos, sobre todo la gente del club, ¿no? Tenía mucha ventaja respecto al común de los mortales en el sentido de que tenemos muy buena relación con el Investor Relation de Afentra, entonces llegar a él está, bueno, vamos, a golpe de mandar un mensaje y se puede hablar con él en cualquier momento. Entonces, claro, en aquel momento lo que nosotros pensamos es bueno, tenemos ya la firma del gobierno, pues ya está, esto ya está cerrado. En plan, la semana que viene, hoy es jueves, pues venga, el lunes o el martes tendremos RNS de que Sonangol firmó por un lado, perdón, AINA firmó por un lado y Afentra por otro. Claro. Y hablando con el Investor Relations, lo que descubrimos es que en Angola eso significa un cambio relevante en el bloque, ¿vale? Entonces, eso implica que tienen que firmarlo todos los inversores dentro del bloque, Y ¿vale? Y encima se da la curiosamente, ese circunstancia bloque que tiene con INA, muchos. claro, pero es que encima con INA nos estaban vendiendo dos bloques distintos, uno de exploración y uno de producción, ¿no? Que es también el que estamos Sí, comprando a Sonangol. 0305 y el 0305A. Claro, entonces necesitamos la firma de todos, porque claro, había cambios en ambos bloques. Y lo que parecía fácil, pues se vio que no era fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, claro, el problema de esto es que si necesitas 12 firmas, da igual que te manden 11 al día siguiente, que si la última no llega, nada se puede cerrar, ¿vale? Y hubo un punto en el que fue un poco eso, que había uno o dos partners que se hicieron un poco los remolones para firmar. Entonces, claro, ya
se ve en la gráfica, ¿no? Ese punto en el que precisamente coincide toda esa bajada y lo de siempre, ¿no? Como la narrativa empieza, ya la gente se ponía a decir que si nos la iban a robar, en el sentido de igual esta gente no firma a propósito para quedarse el bloque, esto y lo otro, ¿no? Entonces, al Entonces, final claro, fue más que This is Africa y las cosas llevan tiempo. exactamente, porque 2 meses después, cuando nosotros ya estamos esperando que se confirmase de todo, pusieron un RNS comentando que había cierto delay en la recepción de cierta documentación. Que ahí es cuando empezaron a salir los memes de que mandar un burofax o un email en África, pues está complicado. Y claro, cuando. Es que ya me he dado cuenta, es eso, ¿eh? La narrativa, porque justo esto sale el 7 de marzo, luego una semana. No, esto fue 2 semanas después, sale que Richard Griffiths, claro, que este era un inversor importante porque en 2021, cuando entró McDaddy a la empresa, Richard entró con un 10% de las acciones. ¿Qué pasó? Que Richard empezó a venderlas discriminadamente y, joder, es que yo creo que ya tiene un cero. O sea, fijaros, tenía un 6% a fecha 24 de marzo y reportó que tenía ya menos de un 3, pero en base a lo que se veía de volumen y tal, tiene pinta de que vendió todo. Y hay que tener en cuenta una cosa que es, fijaos, el volumen de las fechas cuando estuvo vendiendo, que es estos días. Sí, sí, no, ahí Y están claro, es soltando. que es un tema de pura oferta y demanda más allá del sentido, el valor intrínseco de las acciones, ¿sabes? Además, esas son para mí, Raúl, las oportunidades que a ti te gustan mucho. Que, por ejemplo, Afentra es una empresa que tú conoces muy bien y entiendes muy bien, que además sabes que tenemos información al dedillo. Entonces tú dices, a ver, el Richard este está vendiendo. ¿Por qué está vendiendo? Y entonces lo que sabíamos es que también vendió cuando lo del deal, por Sí, lo o que yo. sea, su timing para vender, la verdad es que a posteriori se puede decir Claro, que ha sido catastrófico. claro, pero Porque, me refiero, sabíamos que información privilegiada no tenía, porque la vez anterior que vendió la cagó. Luego, sabíamos también, o se rumoreaba por muchos foros de Reino Unido, que le estaban saltando ciertas margin calls, porque sí que es verdad que tenía posiciones más grandes que le iban bastante mal. Entonces, claro, había cierta explicación para que este tío vendiera un poco al precio que fuera, ¿vale? Y claro, sabiendo que la empresa no hay nada nuevo y sin embargo está bajando porque hay un vendedor forzado, pues en ese sentido había un punto donde la oportunidad de compra era clara, ¿no? Y obviamente mucha gente compró por debajo de esos 22, pudo cargar muchísimo. claro, mira, yo a 20, a 19, que hubo un par de días que bajó 19, no compré, pero entre 22, 21, 22 sí que estuve comprando. Pero ya, más que eso, el tema eran días de una barbaridad de volumen. Y claro, es que eso parece mentira, pero yo hasta cierto punto entiendo que cuando hay una barbaridad de volumen y que la gente está vendiendo, bueno, alguien está vendiendo y parece que le da igual el precio, se da la sensación de pensar, ¿y si hay algo que se me está escapando? ¿Y si hay algún tipo de información que no Sí, tenemos? obviamente ese es el riesgo, ¿no? Me refiero, si fuera todo tan fácil de, Claro, mira, compra ahí a 22 y vende a 29 y ya está, pero pero claro, sí. fíjate esto que subraya aquí, que hay 220 millones de acciones en Afentra, que el volumen medio es 1,3, 1,4 millones de acciones, que implica un volumen del 0,5, 0,6%, y Sí. que este señor en 3 semanas liquidó el 6% de las acciones. O sea, se metió una limpieza. eh, bueno, es que él solo hundió la acción un 30%. Así Sí, que, pues bueno. y afortunados los que compraron cada acción que él vendía, Sí, ¿eh? porque ahora sí que ya no tiene más, así que curioso. Entonces, No, más no, temas ahora está curiosos. limpio. Y luego yo creo que había mucho trader dentro y también esos ¿Tú, traders tú también crees? Puede fueron ser, ¿eh? fuera. Al final la empresa es pequeña, ¿eh? Son 62 millones de libras, pero Sí, sí. bueno, no es muy líquida respecto a lo que capitaliza, pero bueno. Entonces, curioso. Estaba buscando porque ya pone una foto de Richard Griffiths, pero lo único que he encontrado es que hay un. Ciprés, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy. Ciprés, Richard Griffiths, el tío de Harry Potter. Ahí lo dejo. Corremos un tupido velo. Venga. ¿Este no fue, no, el Y clon de la acción? Dime que creo no que fue este. no, creo que no. Pero bueno, si aparte de actores traders, pues bueno, pues ahí eso que se lleva. Yo creo que no es. Y bueno, el 17 de abril, que ya, es que fíjate, 17 de abril, que era la fecha máxima de cierre del deal de INA. Pues ese Sí. día
llegó la noticia de que finalmente tiraban para adelante con el deal de INA, ya tenía cerrado 2 años Pero después. fíjate Sí, que sí, lo no, que... no es cierre total, ¿no? Era un No, plan, no. Lo que ellos dicen es, sigue faltando alguna firma, pero lo cerramos igual, nos da igual todo. ¿sabes? Y claro, ese fue el punto en el que 21 o 22 meses después, por fin oficialmente ya Afentra tenía un 4% del bloque importante, del 0305, aunque aún faltaba el 20% de Sonangol, el deal que aún falta por cerrar. Que claro, ahí estaba el otro tema. Al final esto se va moviendo por palazos. Claro, esto pasó otro día de subida del 20 y pico por ciento, se subió de 22 el viernes 14, se fue a 26 el lunes cuando salió este RNS. Y lo que te digo, es sube y baja constante en función de lo que van informando, porque lo que implica esto, o mi lectura respecto a esto es que hay dudas de verdad de que esto no se cerrase, porque para nosotros nunca fue un tema de si se va a cerrar o no, va a ser un tema de se cerrará hoy, se cerrará el mes que viene o se cerrará a final de año. Sí, pero sobre todo para nosotros era más también un tema de un coste de oportunidad, porque el Sí, tema bueno, es eso que siempre. en base precisamente a esas conversaciones con el Investor Relation hay una sensación de que tienen un roadmap claro para crecer y hacer más adquisiciones. Pero claro, el problema que tienen es que tenían que cerrar estas dos. ¿Por qué? Porque si no, por las normas de cómo se cotiza en Reino Unido, como aún no tendrían activos, si se compran algo nuevo, pues la tienen que parar otra vez la cotización y ellos no querían eso, ¿sabes? Entonces, claro, lo que ellos decían es, tenemos que cerrar, no nos vale solo INA porque es muy pequeño, pero tenemos que cerrar también el de Sonangol y ahí es cuando ya quizás podamos anunciar otra adquisición, pero que no nos implique por el tamaño de la adquisición tener que hacer una parada de la Para la cotización, que es algo que cotización. no querían. Entonces, claro, todo se te retrasa un año, pues hay esa parte, por un lado, del coste de oportunidad de sacar más deals, pero por el otro tienes el beneficio de que te estás ahorrando mucho dinero en intereses, ¿sabes? Porque básicamente lo que estás haciendo es, te has hecho una compra de un tamaño mucho mayor del que era el tamaño de tu propia empresa con una financiación a coste cero. Claro, eso es lo que parece que va a terminar pasando. Porque bueno, eso pasó esta última noticia fue el 14 de abril, pero ya la definitiva fue el 17 de mayo, que ha sido esta semana, que fue tras alguien filtrando bueno, más que filtrar, sacó en Twitter un documento de LinkedIn de uno de los que estaban ahí contratados para negociar el acuerdo de la extensión de la licencia, y sacó en LinkedIn que efectivamente se haya firmado. Y cuando se filtró, pues ese mismo día, Acentra pues tuvo que hacer un RNS diciendo que sí, que efectivamente está aprobada la extensión de la licencia, que esto era algo vital porque había varios partners que había dentro que, igual que no querían firmar los de INA, estaban peleando para que las condiciones de la extensión de la licencia hasta 2040 fuesen mucho mejores. Porque Sí. realmente lo único que sabemos ahora es que son mejores, pero no Sí, son públicas. esto es algo que también hemos hablado con el Investor Relation durante todos estos meses. De hecho, lo gracioso es que todos estos RNS que está sacando, todo lo que está pasando ahí son cosas que nosotros dijimos en el club bastantes meses antes, ¿no? Entonces nunca había nada que pillara por sorpresa en el fondo. Y con la extensión de la licencia del bloque 305, tal y como funciona en Angola, es lo mismo. Tiene que ser una negociación con el gobierno por un lado y con todos los partners del bloque por otro. Entonces, básicamente tienen que llegar todos a un acuerdo y si hay alguno que no llega a un acuerdo, pues digamos que hay un punto de bloqueo en ese acuerdo. Las condiciones por parte del gobierno ya se las habían mejorado. El problema que hubo es que había un partner dentro del bloque que quería condiciones aún mejores, ¿vale? Entonces, eso hizo que estuviera todo bloqueado en cierto modo durante unos meses y claro, nosotros teníamos miedo que por poder eso podía estar bloqueado, ponle 6 o 9 meses o los que fueran, ¿no? Porque Claro, y obviamente... por puntualizar, para los que no sigáis tanto como nosotros la empresa, el tema es que todo el deal estaba condicionado a que se extendiese la licencia hasta 2040. Entonces había que esperar sí o sí hasta que se extendiese, porque la licencia como tal acababa en 2025.
Sí, de hecho, los dos deals estaban ligeramente estructurados de una forma ligeramente diferente. Básicamente el de INA lo que decía es, lo puedes cerrar sin esa extensión de la licencia, pero hay un pago muy grande para el tamaño del deal de INA, que era de 10 millones de dólares, que solo se le pagaba a INA cuando había una extensión de la licencia. Sin embargo, el que se hizo de Sonangol, que se hizo antes, lo que decían era que no se puede cerrar hasta que se dé la condición, lo que llaman ICP, Condition Precedent, hasta que se dé la condición de que el bloque se extienda. Entonces, claro, con el deal de Sonangol estábamos bloqueados, ¿vale? Y nada, lo que fue bastante interesante es que, claro, la noticia, bueno, esto lo cuento porque yo sé cómo se filtró y demás. A mí me llegó todo el salseo ese mismo día de qué fuente vino y cómo se filtró y por qué estuvieron forzados a sacar el RNS y demás, ¿vale? Y el tema aquí, lo relevante es que lo que está firmado y confirmado es la extensión de la licencia del bloque, ¿vale? Pero las condiciones, las mejores condiciones fiscales, eso aún no está firmado. Parece que hay un principio de acuerdo entre el gobierno por un lado y todos los partners del bloque por otro, pero eso no está firmado. Lo que sí está firmado es la extensión. Y como digo, lo que necesitábamos para cerrar y seguir adelante en el deal de Sonangol era que se cerrara la extensión. Así que esa parte ya está hecha. Pero las mejoras fiscales no las sabemos aún. Y cuando las sepamos, tendremos RNS. Y bueno, dicho esto, pues queda el último gran paso ahora, que es cerrar el deal grande, que es el de Sonangol, que tienen fe de cerrarlo antes del 30 de junio de este año, que sería un pelotazo si lo consiguen, porque se ha alargado ya, si no me equivoco, 3 veces, o sea, se ha alargado ya 9 veces el cerrarlo, o sea, 9 meses, 9 meses, sí. y pues tampoco me Además es sorprendería. gracioso porque Raúl, tú sabes que yo soy una persona bastante optimista en general y esta vez era la primera que te dije, nada, esto de la 30 de junio no se cierra. Estás hablando como si se fuese a cerrar a tiempo. No, no, pero yo estaba seguro que no. O sea, yo te decía, aquí Ah, faltan vale, dos vale, vale. firmas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y ahora digo, hay lugar para la esperanza. O sea, Nunca dejes de creer. Entonces, pues exacto. bueno, ya habéis visto a Fentra, una empresa, activos de oil en Angola muy competitivos, un break-even muy bajo, venden a precio de Brent. Y fíjate que si hemos hablado de mil cosas estos 15 o 20 minutos, pero no hemos hablado del precio del oil en ningún momento, porque el precio del oil no ha afectado en nada a la cotización, sorprendentemente. Esto se ha comportado como una situación especial. Así que dicho esto, aquí dejo mis claves a partir de ahora, a partir de ya tener activos en Angola, a partir de que ya aparece, que yo no sé si será en junio, en julio o en diciembre, cuando se va a cerrar el deal grande, pero yo ya no tengo dudas de que se va a cerrar. Y el tema es, bueno, como bien decías, saber los términos mejorados de la licencia, porque van a ser vitales en las economics, y habrá que actualizar el modelo para mejor. Y a ver, ¿dónde está el oil, no? Porque ya habrá que ya tener activos en Angola. Ciprés, ¿qué haces? Nada, está ahí. Es que entro por el móvil a ver el programa He de puesto a después. dar like, ¿eh? Así me gusta. Dejen like, igual que Ciprés, entrando con su móvil, en medio del directo a dar like, sí, Hola ahí. señor. Un aplauso, grande Ciprés. Entonces, Bravísimo, bravísimo, Ciprés. pues bueno, ahora habrá que empezar a mirar cómo está el Brent, porque claro, es que tu negocio depende de eso. Y lo que decía el Capi, esto lleva 2 años intentando cerrar el primer gran deal. En 2 años les habrá dado tiempo a mirar más deals que tendrán por ahí en la recámara. Así que vete tú a saber si se viene un verano movidito por En parte el de... club tienen toda la información, minuto y resultado del tema de los deals. Y de hecho es que se está telegrafiando todo lo que dijimos en el club en todos estos meses respecto a Centra. En ese sentido es una empresa que teniendo el acceso al Investor Relation y entendiendo la empresa y haciendo las preguntas adecuadas, es muy, muy fácil de seguir. Leía esta mañana un tuit de que las empresas estas tan pequeñas, como no hay analistas o los que hay son pagados por la empresa, lo que pasa es que, claro, si nadie hace los deberes, pues ¿quién valora? ¿Quién sabe lo que vale una empresa? ¿Quién sabe Bueno, lo de que hecho, vale? si te fijas, toda la gente británica que hace los números de Afentra, todos los hacen ¡Buah! mal.
Buah, Pero es que porque todos, o fíjate, sea, no hay uno que digas, hostia, este lo pilla, ¿sabes? esto lo dice el Capi porque un tema que comenté yo en el club es que había gente británica poniendo que Afenta tiene que pagar un 25% de taxes. Yo no sé dónde sacaron ese número, pero lamentablemente es mucho más de un 25, es un 50. Así que, pues, pues imaginaros. Entonces, para acabar, Ciprés, ¿qué final del camión tendremos en Afentra? ¿Chocará o no chocará? Pues Aquí no choca, ¿no? la central Aquí no choca. llega seguro a chocar, hombre. Choca, o sea, Es más, chocar, va a ¿qué llegar y implica más de una chocar? vez. ¿Qué implica Va a chocar? llegar y más de una vez. Chocar, cerrar y cerrar deals, ¿no? Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Va a Ah, llegar y. yo lo que creo con la bola de cristal es que en algún momento de los próximos meses se cerrará el deal grande, habrá una respuesta al alza de las acciones y a partir de ahí ya cotizará en base a lo que marque el Brent y ya se hacen más deals o no. Porque al final hay que tener en cuenta que ya lo ha hecho el Capi, la deuda que van a tener que pagar es bastante cara y yo creo que no da mucho margen para comprar muchas más cosas. Ya, pero en el último RNS dieron muchas pistas de dónde va a ser el próximo deal, ¿eh? Tiene pinta de que nos gusta cerrar deals en 2 años en Angola. Porque las pistas son claras de cosas que, bueno, que a su vez ya sabíamos. Es que, claro, eso ya lo sabíamos también tal. Y lo que sacaron en el RNS, cuando te están diciendo ellos explícitamente que Trafi les tiene ahí guardados 35 millones de dólares solo para cerrar un deal en Angola, pues blanco y en botella. Pues algo habrá ahí, un INA de la vida. Sí, lo que pasa que yo a mí no descartaría que haya algo tipo un INA por tamaño, pero que te lo venda Sonangol de algún otro bloque. Lo que yo sí veo bastante claro es que no va a ser el mismo bloque. No, no, es mejor diversificar. Eso No, sí. pero yo no lo digo por lo que creo, más bien por lo que he hablado con ellos. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes? Pues claro, ahora pensad que vamos a tener en producción solo el 0305. Tenemos 2 más de exploración, pero son de exploración. Y Sí, yo nada, eso de hecho ahora lo valoro a cero en cierto modo, a día de hoy, ¿eh? lo que necesitamos entonces, Capi, para ganar dinero en inversión en bolsa es tener más gente como Richard Griffith que venda y le da igual el precio, ¿no? Hay que Sí, vender. básicamente necesitamos más Richard que son héroes sin capa, ¿eh? Porque aquí ha sido este señor, bueno, este señor. Ay, ¿ves cómo se dice? Alguien que se llama igual que tú. Tocayo. Ha sido su tocayo al que ha creado esta posibilidad. Pero si yo no creo que se hubiese bajado de 20 en ningún caso. Y pues bueno, pues hasta aquí.